Me llevaron de emergencia. No recuerdo bien si fue la ambulancia o un taxi que alguien detuvo en la calle, pero sí recuerdo las luces blancas del hospital cortándome los ojos como navajas, el olor a cloro, a metal a vida y muerte mezcladas en una misma respiración. Sentía el pecho arder, como si un puño invisible me apretara desde dentro. Oí voces lejos como debajo del agua. Luego una más clara firme: llame a su familiar más cercano. Su hija. El médico marcó. Yo escuché todo. Señorita Lucía Gómez. Su madre está en estado muy crítico, la necesita con urgencia. La respuesta llegó con risas y música de fiesta detrás. Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Avíseme después. Y en ese instante, el dolor físico se hizo pequeño frente al otro, el que atravesó directamente mi alma. Sentí una lágrima bajar por mi sien. Fue caliente, lenta, humillante. No pude moverme para limpiarla. El monitor pitaba cada vez más rápido, como si mi corazón quisiera decir lo que mi boca no podía. El doctor frunció el ceño. La enfermera bajó la mirada, quizá avergonzada por mí. Yo quería creer que no había escuchado bien, que Lucía había dicho cualquier cosa menos eso. Pero no. La música de mariachi, al fondo un brindis, y luego su voz otra vez ligera, despreocupada. Si pasa algo grave, me avisan. Ahorita no puedo irme. ¿Cómo se desmorona una vida en un segundo? ¿En qué momento la niña que acuné entre mis brazos se convirtió en alguien tan lejana que no pudo dejar un pastel, una canción para acompañarme en lo que podía ser mi última hora? Quise recordar su carita manchada de chocolate cuando cumplió 6 años, el brillo en sus ojos cuando aprendió a escribir su nombre. Pero esa memoria dulce se mezcló con una punzada amarga. El doctor terminó la llamada con un suspiro resignado. Entonces se inclinó hacia mí tan cerca que pude oler el café que seguramente había tomado horas antes para aguantar su turno. Doña Magdalena, su hija no sabe quién es usted realmente, ¿verdad? Su voz fue como un cuchillo abriendo una herida antigua. No contesté. Solo moví los ojos intentando aferrarme a su mirada como si ahí hubiera un refugio, una certeza. Él sostuvo mi mano y apretó con fuerza. Vamos a hacer todo lo posible, pero debe estar preparada. Su situación es delicada. La camilla se movió el techo, pasó sobre mí como un río blanco. Entre luces y sombras pensé en Lucía, mi Lucía, la niña que dormía sobre costales de arroz mientras yo atendía la miscelánea, la que me decía mamá: cuando sea grande, te compraré una casa con jardín para que no trabajes tanto. ¿En qué momento dejamos de hablar ese mismo idioma del corazón? Hoi tuong yao tien, belai kwaku nun giumach kam shus. No nací con lujos ni con apellido poderoso. Me llamo Magdalena Herrera Domínguez, pero toda mi vida me han dicho Maga, como si mi nombre entero fuera demasiado grande para una mujer que vendía frijol huevo y refrescos fríos en una tiendita al sur de la ciudad. Mi marido Julián murió cuando Lucía tenía apenas 3 años. Recuerdo el día del funeral. Lucía se aferraba a mi falda preguntando por qué papá dormía tanto. Yo no tenía respuestas. Solo prometí que la sacaría adelante aunque tuviera que dejarme la piel. Con lo poco que quedaba, abrí una miscelánea chiquita. Un local humilde con un letrero pintado a mano, Miscelánea Magda. Olía a pan dulce recién traído a café de olla con canela, a vida esforzada pero digna. La gente llegaba en chanclas, en mandil, con niños cargados en un brazo y monedas en la mano. Y yo siempre sonreía, aunque el cansancio me quemara la espalda. Lucía creció ahí. Hacía la tarea. Mientras yo acomodaba latas, se dormía en mis piernas cuando cerrábamos tarde, y cuando llegaban clientes, se levantaba rápido para ayudarme con una sonrisa que iluminaba todo.
Era mi motivo, mi orgullo. Las palabras del médico volvieron a mi mente como eco. Su hija no sabe quién es usted realmente, porque nadie lo sabe. Nadie imagina lo que hubo detrás de cada caja de refrescos que descargué, de cada peso ahorrado, de cada decisión silenciosa que tomé para asegurar un futuro que no fuera de carencias. Nunca presumí lo que logré. Nunca dije cuánto valía lo que construí. Creí que el amor era suficiente, que el esfuerzo hablaba solo. Quizá me equivoqué. Trolai ben bien, so haiko John and Mot, Sudachuanoi, me pusieron una mascarilla de oxígeno. El frío del metal en mi cara me hizo temblar. La sala olía a desinfectante, a vidas que nacen y a otras que se apagan sin aviso. La enfermera me preguntó si quería que llamaran a alguien más, a algún amigo, vecino, hermano. Negué con la cabeza. No tenía a nadie más. Toda mi vida giró alrededor de Lucía, y ella estaba cortando pastel con la familia de su esposo. Los doctores hablaban entre ellos. Palabras como cateterismo, infarto, riesgo. Yo solo escuchaba el silencio dentro de mí. Ese silencio de madre que entiende en un flash que ha amado más de lo que fue amada. Entonces, como un murmullo salido del pasado, me vi a mí misma cosiendo uniformes de escuela por las noches para que nada le faltara a mi hija. Vi cada kilo de azúcar cargado cada madrugada, abriendo el local, cada peso guardado en una lata de galletas, cada negación propia, un vestido nuevo, una salida, un descanso, todo para ella. Todo. Y hoy ella dijo, avíseme después. No sé si fue el dolor, la falta de aire o la tristeza, pero sentí que algo dentro de mí se rompía. No era el corazón físico, era otro, uno más profundo. El doctor volvió a acercarse. Doña Magda, aguante. La cirugía será en minutos. Usted es fuerte. Quise decirle, he sido fuerte toda mi vida, pero las palabras no salieron. Solo pensé, si la vida me da otra oportunidad, yo también cambiaré. No sé si Lucía merece saber todo lo que he hecho por ella. O tal vez, justamente por eso, debe saberlo. La camilla siguió avanzando. Las puertas del quirófano se abrieron. Sentí que el mundo entero se reducía a una línea recta que podía apagarse en cualquier momento. Y aún así, en medio del miedo, una idea clara me atravesó como luz. Ya no quiero ser invisible. Abrí los ojos lentamente. El sonido del monitor en la habitación del hospital marcaba un ritmo constante, como un recordatorio suave de que seguía aquí. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la cirugía. Quizá horas, quizá toda una noche. El techo blanco, las luces tenues, un vaso de agua a medio llenar en la mesita. Todo me parecía irreal, como si mi vida estuviera suspendida entre dos mundos, el que conocí durante 60 años y el que estaba a punto de empezar. Me dijeron después que el procedimiento había salido bien. Milagrosamente bien, dijo el doctor Ramiro, como si hubiera algo más que medicina, en el hecho de que yo continuara respirando. Yo, la mujer que cayó sola, volvió sola y despertó sola. Sin flores, sin visitas, sin una mano familiar sosteniendo la mía. Quizás sea buen momento para regresar al principio, a esa vida que parecía tan simple, tan dura y tan llena de amor, porque nadie llega a una camilla de hospital por casualidad. Una historia siempre empuja a otra, y la mía empezó mucho antes de que Lucía dijera, avíseme después. Cuando Julián murió, yo tenía 30 y pocos años, y el mundo se me vino encima con un golpe seco. Su ausencia no solo dejó un vacío en nuestra mesa, sino en la cartera, en las facturas en la cuna, donde Lucía despertaba preguntando, ¿papá? Yo tenía dos opciones, llorar
y rendirme o llorar y trabajar. Elegí la segunda. El funeral todavía lo puedo oler. Flores blancas, marchitas bajo el sol, café tibio, servido en vasos de plástico, murmullos de pésame que no llenan un estómago ni pagan la escuela. Recuerdo que cuando todos se fueron, quedé sola frente al ataúd cerrado. Pasé mis dedos por la madera rugosa mientras Lucía dormía en mis brazos. No te prometo lujos, hija, susurré, pero te prometo que nunca te faltará amor ni comida caliente. Y así nació Miscelánea Magda. El local era un cuarto chiquito que había sido bodega. Las paredes tenían manchas de humedad que cubrí con pintura barata color durazno. Coloqué estantes de madera que mi cuñado me regaló, un refrigerador viejo que hacía más ruido que frío y una caja de refrescos que usé como asiento. El primer día vendí 3 bolillos, una leche y 2 sobres de sopa instantánea. Gané tan poco que pensé que había cometido un error. Pero al día siguiente vendí el doble. Y al tercero, el triple. La gente empezó a decir, vamos con la Magda, ella fía si necesitas. Y sí yo fiaba, porque conocía el rostro del hambre y sabía que las deudas más pesadas no son las del bolsillo, sino las del alma. Lucía era mi sol. Corría entre los estantes con moñitos rojos en el cabello, cantando canciones de la escuela, haciendo reír a los clientes. Cuando me veía cansada, se acercaba y me abrazaba fuerte, como si sus pequeños brazos pudieran sostener el peso del mundo junto a los míos. Una tarde de lluvia, cuando ella tenía 7 años, recuerdo que llegó empapada de la escuela. Yo le calenté un chocolate y la senté en mis piernas. Me miró con esos ojos grandes que heredó de Julián y dijo, «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa grande para que ya no trabajes». Reí besándole la frente. «No necesito una casa grande, mi amor. Yo solo quiero que seas feliz». Pero guardé esa frase como un tesoro. Nadie imagina cuánto duele recordar, después, que la felicidad de un hijo puede alejarlo, no acercarlo. Con el tiempo, la miscelánea prosperó. Yo aprendí a negociar con proveedores, a comprar al mayoreo, a manejar inventario. Sin darme cuenta, pasé de vender pan y huevo a distribuir botanas, bebidas y productos de limpieza a otras tienditas cercanas. No lo dije nunca, pero empecé a ganar bien. Guardaba el dinero en sobres, luego lo invertí en un pequeño departamento que compré barato a un señor que necesitaba irse al norte. Después en otro y otro, siempre con discreción. La gente pensaba que seguía siendo la señora sencilla del barrio y me gustaba así. Nunca fui de presumir, nunca busqué aplausos. A veces pienso que fue mi mayor virtud y mi mayor error, porque el que no presume tampoco es visto. Lucía creció y empezó a avergonzarse del olor a manteca en mi ropa. Un día vino llorando. Mamá en la escuela se burlaron porque dicen que huelo a tienda. Yo le prometí que haríamos lo posible para que eso no le volviera a pasar. Compré uniformes nuevos, una mochila bonita, tenis blancos. Pero nada quitaba el olor del trabajo ese que se pega a la piel como verdad tosuda. Lucía comenzó a ambicionar un mundo distinto, uno donde las manos fueran suaves y no ásperas por cargar cajas, uno donde el dinero se pidiera con palabras elegantes y no con monedas contadas sobre el mostrador. Yo quería darle ese mundo, aunque eso significara alejarla del mío. Una noche, mientras cerraba la tienda, la vi dormida sobre un saco de arroz, el cuaderno lleno de números y dibujos. Y pensé que todo lo que hacía valía la pena, que el cansancio no era más que amor transformado en trabajo. Pero ahora viéndome aquí, con una pulsera de hospital en la muñeca
preguntándome si alguien vendrá a verme. Me cuesta no preguntarme si también me equivoqué en algo. Tal vez debí mostrarle lo que realmente construí. No debería haber escondido tanto, o quizá fue justo ese silencio lo que permitió que creyera que no valía nada más que mi tiempo y mi presencia. El doctor Ramiro entró en mi habitación con una carpeta. Me sonrió con calma. ¿Cómo se siente, doña Magda? Quise responder vacía, pero dije, viva. Él asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Pronto podrá hablar con su hija. Solo necesita descansar. Hablar con mi hija. La frase se sintió lejana, casi irónica. Respiré hondo, sintiendo el olor a gel antibacterial y a esperanza gastada. Pensé en los años que vinieron después, cuando Lucía conoció a Andrés y cómo la distancia entre nosotras comenzó a crecer como grieta invisible. Pero esa parte aún no la he contado, y debo hacerlo. Porque para entender por qué mi hija dijo, avíseme después, hay que conocer la historia completa. A veces el amor no se rompe de golpe, solo se estira, se adelgaza, se hace hilo fino, hasta que un día, sin ruido, se quiebra. Así fue con Lucía. No hubo una gran pelea ni palabras imperdonables, solo pequeñas grietas acumuladas, silencios que no supe ver, miradas que no supe escuchar. Lucía terminó la preparatoria con buenas calificaciones. Siempre fue inteligente, rápida, para aprender con ambiciones grandes como el cielo. Cuando cumplió 18, me pidió estudiar administración en la universidad privada del centro. Yo podía pagarla, aunque ella no sabía cómo. Solo sonrió cuando le dije, sí, hija, claro que sí, sin imaginar que ese sí me costaría turnos dobles, madrugadas, acomodando mercancía y meses enteros con tortillas y frijoles para que ella comiera mejor. Pero eso hace una madre. Una madre alimenta el futuro de su hija, aunque el suyo quede en ayunas. Lucía empezó a cambiar. No de corazón, eso lo comprendí después, sino de entorno. Sus amigas usaban perfumes caros, uñas perfectas, celulares nuevos. Ella también las quería, y yo, queriendo que encajara, le compré el mismo perfume en pagos, el mismo teléfono, con ahorros que debía guardar para reparaciones de la tienda. Cuando Lucía decía, mi mamá tiene una tienda, lo decía bajito con vergüenza, como quien confiesa un pecado menor. Yo fingía no escucharlo. Pero uno siempre escucha cuando duele. El tercer semestre conoció a Andrés Villalobos. Alto de familia, acomodada, sonrisa de anuncio y apellido que abría puertas. Él estudiaba finanzas y venía de una casa donde nadie trabajaba con las manos, donde las servilletas no se doblaban para después usarse otra vez. La primera vez que Lucía lo llevó a casa, yo preparé mole para recibirlos. Andrés entró mirando rápido todo, como midiendo el lugar, evaluando cada detalle. Yo le ofrecí un plato y él sonrió. Gracias, doña Magda. Huele casero. No sé si era halago o lástima, pero algo en su tono me pinchó el orgullo como aguja escondida bajo flores. Lucía lo veía como si fuera el sol. Yo veía en sus ojos la ilusión de una vida diferente. Y me dio miedo. Miedo de perderla, miedo de estorbar, miedo de ser demasiado poco para ese mundo que ella quería. Con el tiempo, Andrés empezó a visitarnos menos. Ahora Lucía era la que iba a casa de él. Regresaba con ropa nueva, perfumes nuevos, frases nuevas. Mamá, deberías vestir diferente, algo más moderno. Mamá, Andrés dice que trabajar tanto te envejece. Mamá, deberías descansar más. Yo sonreía, aunque cada palabra era pequeña piedra acumulándose en el pecho. El día que Andrés pidió la mano de Lucía fue como un sueño dulce, con espina oculta. Se arrodilló frente a todos en una cena elegante a la que yo apenas pude entrar
porque mi vestido barato contrastaba con las joyas brillantes de las señoras. Lucía lloró de felicidad. Yo también. Pero mis lágrimas tenían dos sabores: orgullo y temor. La boda fue hermosa, demasiado hermosa para mi bolsillo. Salón, flores blancas, música en vivo. Yo pagué más de lo que debía, pero quería que mi hija tuviera lo que yo nunca tuve. Andrés agradeció, pero no preguntó de dónde salió el dinero. Nadie lo preguntó. Nadie imagina que una mujer con manos ásperas puede tener ahorros, propiedades, poder. El día de la boda, Lucía se acercó a mí antes de entrar al altar. Estaba radiante, más hermosa de lo que jamás soñé. Tomó mis manos y dijo: «Mamá, gracias por todo. Prometo que nunca te voy a dejar sola». Yo le creí. Qué ingenua fui. Los primeros meses ella venía cada domingo. Me contaba de su apartamento en la colonia del Valle, de sus cenas con suegros, de viajes cortos a Playa del Carmen. Yo escuchaba feliz, pero poco a poco las visitas se fueron espaciando. «Mamá, hoy no podemos. Vamos a comer con mis suegros. Mamá, tenemos junta con el trabajo de Andrés. Mamá, el domingo próximo, te lo prometo». Y el próximo domingo nunca llegaba. Una tarde decidí visitarla sin avisar. Llevé un pastel de zanahoria, su favorito desde niña. Toqué el timbre. El portón se abrió, apenas dejando ver a Lucía vestida elegante, maquillaje perfecto. A su lado, su suegra, la señora Patricia, con expresión que me miraba como si yo fuera parte del servicio y no de la familia. «Mamá», dijo Lucía incómoda, «no sabía que vendrías». «Hoy es el cumpleaños de Patricia, estará toda la familia». Patricia sonrió con frialdad. «Sí, querida. Hoy es día familiar, una ocasión íntima, palabra fina para decir no perteneces aquí». Le extendí el pastel. «Solo quería darte esto, para que lo disfruten». Lucía lo tomó sin invitarme a pasar. «Gracias, mamá. Yo te llamo después». Y la puerta se cerró. Sentí algo romperse dentro, silencioso como cristal fino. No lloré. Solo conduje de regreso a casa con el pastel vacío y el corazón igual. Con los años pensé que el tiempo curaría la distancia, que cuando tuviera hijos volvería, que la vida da vueltas, pero la vida a veces se va en línea recta, lejos, hasta que el teléfono sonó aquella tarde de accidente. Yo sangraba medio inconsciente, escuché al médico decir: «Su hija la necesita con urgencia», y después escuché su voz fría como hielo, la voz de la niña que prometió nunca dejarme sola. «Estoy en el cumpleaños de mi suegra. Avíseme después». Después. Como si la vida pudiera esperar, como si una madre fuera un pendiente postergable. Ese después me atravesó más hondo que el golpe del auto. Y ahí, entre dolor, anestesia y soledad, entendí algo que me perseguía desde años atrás. Yo había dado todo para que Lucía tuviera alas, pero nunca le enseñé a mirar hacia abajo y recordar quién la sostuvo mientras aprendía a volar. El doctor Ramiro no solo me salvó el cuerpo, esa noche también sembró una verdad nueva, una que yo todavía no sabía cómo enfrentar, porque él sabía algo sobre mí, algo que mi hija jamás imaginó, y pronto ese secreto sería la chispa que quemaría y sanaría todo. Desperté nuevamente a medianoche. El silencio del hospital tenía un sonido propio, pitidos suaves, pasos lejanos, el murmullo constante del aire acondicionado. Mi cuerpo dolía, pero lo que más dolía era algo que no aparece en radiografías: la certeza de haber amado sin medida a quien quizá nunca aprendió a valorar ese amor. La puerta se abrió con un chirrido casi imperceptible. Era el doctor Ramiro, con una manta doblada en los brazos y un semblante cansado, como quien carga no solo guardias nocturnas, sino historias que pesan.
No quería despertarla, susurró, pero pensé que tal vez tenía frío. Colocó la manta sobre mis piernas con delicadeza, como si yo fuera de cristal. Gracias, doctor. Mi voz era un hilo. Dijo algo antes de que me sedaran, sobre mi hija. Él asintió exhalando lento. Lo dije porque a veces los hijos olvidan quiénes somos, o quizá nunca lo supieron. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo iluminado por lámparas frías. ¿Qué quiso decir exactamente?, pregunté con el corazón tenso. El doctor se sentó junto a la cama. Sacó una carpeta con documentos. Al verla, reconocí el logo que yo misma había mandado diseñar hacía años para mis propiedades. Algo dentro de mí se contrajo. Doña Magdalena dijo con firmeza suave: «Usted es la propietaria de este hospital». Sentí como si la mente tardara décadas en entender lo que los oídos ya sabían. Sí, yo era dueña. Pero nadie lo sabía. Siempre me dejé ver como una mujer sencilla detrás de la caja de una tienda, cuando en realidad llevaba 20 años invirtiendo silenciosamente, comprando acciones del hospital donde Julián trabajó como administrativo antes de morir. Recordé las firmas a escondidas, los acuerdos con el contador, las noches revisando estados financieros, con una lámpara de escritorio mientras Lucía dormía. Había comprado el 41% del hospital en 4 etapas distintas, cuando nadie imaginó que una viuda humilde podía hacerlo. Me gustaba esa invisibilidad, o eso creía. He visto cómo todos la tratan con respeto, continuó Ramiro, pero como a una paciente más. Su propia hija tampoco sabe nada. Ella nunca preguntó, dije sintiendo un nudo subir por la garganta. Nunca se interesó por mi vida solo por lo que podía darle. Ramiro guardó silencio unos segundos. ¿Quiere que la llame de nuevo? ¿Puedo intentar explicarle la gravedad? Negué lentamente. Ya la llamaron. Ya respondió. No quiero escucharlo otra vez. El doctor me miró con una mezcla de tristeza y orgullo, como quien ve a alguien por primera vez después de años de pasar junto a ella. A veces dijo: el amor debe doler para limpiar, como el alcohol en una herida. Cerré los ojos. Sentí una lágrima tibia rodar hacia la almohada. No era dolor, era comprensión. Todo ese silencio, todo ese ocultamiento había sido mi forma de amar, y también mi condena. A la mañana siguiente, una enfermera entró con un carrito de desayuno y 2 sobres blancos. «Esto estaba en administración para usted», dijo dejando los sobres sobre la mesa. El primero era una factura del seguro. El segundo llevaba el nombre de Lucía en la esquina, escrito con su letra elegante. El corazón me latió fuerte. Lo abrí con manos temblorosas. Solo 2 renglones. Mamá, me avisaron que estás estable. Hoy no puedo ir, tengo compromisos. Te veo en cuanto tenga tiempo. Sin firma. Sin un te quiero. Sin ¿cómo estás? Solo compromisos. Sentí que algo se apagaba dentro. No era enojo. Era una lámpara que finalmente se quedaba sin aceite. Ramiro apareció al mediodía. «Tenemos resultados buenos», informó. «Podrá irse a casa en unos días, pero debe reposar». Asentí sin entusiasmo. ¿Volver a casa? ¿A qué casa? Un techo lleno de ecos, un comedor con una sola silla ocupada. El doctor dudó un momento antes de hablar de nuevo. «Doña Magda, si me permite, he dedicado años a este hospital, pero nunca pensé verla así sola, sin familia al lado». Me dolió escucharlo, pero era cierto. «No estoy tan sola», dije con una sonrisa más triste que débil. «Me tengo a mí misma. Y a veces eso es un inicio». Él guardó silencio. Luego agregó despacio: «Si alguna vez necesita hablar, no solo como paciente, yo también perdí gente. A veces conversar ayuda».
No respondí, solo asentí. Los días siguientes pasaron lentos. Camas frías, medicamentos, noticias repetidas. Ninguna llamada de Lucía. Solo mensajes esporádicos, cortos, fríos, como el hospital donde me estaba recuperando. Una tarde, observé por la ventana cómo una madre joven llegaba con su hijo. El niño traía un dibujo para ella. La abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de perderla. Ella lloró de emoción. Me quedé mirando más tiempo del necesario. Recordé a Lucía de niña, con trenzas desalineadas, llegando de la escuela con dibujos hechos en hojas recicladas. Para mi mamá decía siempre: ¿en qué momento se había roto ese gesto? ¿En qué momento dejé de ser mamá para convertirme en obligación? Esa noche tomé una decisión. No sabía si era valiente o desesperada, pero era mía. Llamé a mi abogado licenciado Rosales, un hombre serio que manejaba mis inversiones con absoluta discreción. Quiero revisar mis documentos, dije. Todo bien, señora. Depende, respiré profundo. Necesito poner las cosas en orden, por si un día no despierto. Él llegó al hospital a la mañana siguiente con carpetas y contratos. Podemos actualizar testamento, propiedades, cuentas, explicó. ¿Desea incluir a su hija como heredera principal? La pregunta cayó como piedra en agua quieta. Yo amaba a Lucía, nadie lo duda. Pero amar no es entregar la vida entera sin pedir reciprocidad. Amar no es permitir que te borren. Amar no es mendigar presencia. Miré por la ventana. La luz del sol daba contra el vidrio, formando un reflejo donde vi mi rostro arrugas que contaban historias, ojos cansados pero firmes. Una mujer que trabajó toda la vida para que su hija volara, olvidando que las madres también necesitan nido. Quiero dejarle algo, pero no todo, respondí al fin. Ella tendrá lo necesario para vivir dignamente, si un día decide recordarme. Pero el control de mis propiedades irá a un fideicomiso y parte a una causa. Rosales levantó la mirada sorprendido. ¿A qué causa? A mujeres como yo, dije sintiendo que las palabras se encendían con un fuego nuevo. Madres que dieron todo y fueron olvidadas. El abogado sonrió con respeto. Eso será grande, señora, muy grande. Ya basta de ser invisible, susurré. Y allí comenzó todo. La historia que Lucía no conoce. La historia de la mujer que ella creyó frágil, pobre, reemplazable. Pero que en realidad era dueña de mucho más que un pequeño negocio. Era dueña de su vida y estaba lista para recuperarla. Volví a casa un martes por la tarde. El taxista me ayudó a bajar lentamente. Todavía sentía el pecho apretado, como si el accidente se hubiera quedado pegado a mis costillas. La fachada de la casa era la misma de siempre: pintura gastada, reja vieja, macetas con geranios. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la misma mujer que salió en camilla. Carmela, la vecina, que a veces me ayudaba con el aseo, corrió a abrir la puerta. Doña Magda, gracias a Dios ya está aquí. Me abrazó con suavidad, cuidando mi cuerpo. Su abrazo fue el primero en días, que no venía por obligación profesional. Dentro todo, olía a polvo y a café viejo. La miscelánea llevaba cerrada desde el accidente. Sobre la mesa había una bolsita con pan duro, un recibo de luz doblado y un papelito donde alguien había escrito Vine, pero no la encontré. Que se mejore. Doña Toñita de la tortillería. Ni una nota de Lucía. Me senté en la silla de siempre, la que crujía en el mismo punto desde hace años. Miré alrededor y sentí el peso de todos esos días, trabajando de todas esas noches, contando monedas para que a mi hija no le faltara nada.
Ahora, con el cuerpo cosido y el corazón remendado, me di cuenta de algo sencillo y brutal. Ya no quería seguir viviendo para que otros decidieran cuándo voltear a verme. Los días siguientes me dediqué a dos cosas: recuperarme y pensar. Pensar en silencio, con la taza de café entre las manos, viendo cómo la luz de la mañana se colaba por las rendijas de la cortina. Lucía no vino el primer día, tampoco el segundo. Envió un mensaje: «Mamá, ¿cómo sigues esta semana? Tengo mucho trabajo y cosas con la familia de Andrés. Te marco el fin». El fin llegó y se fue, sin llamada. Yo miraba el teléfono como quien mira una planta seca, esperando que de pronto florezca. No lo hizo. En cambio, vinieron el licenciado Rosales y su asistente. Extendieron papeles sobre mi mesa entre migas de pan y frascos de café soluble. Hablamos de números, porcentajes, fideicomisos, cláusulas. Todo eso que Lucía ni siquiera sabía que existía en mi vida. «Aquí queda establecido», dijo Rosales, señalando un punto, «que usted es dueña del 41% del hospital y que en caso de fallecimiento, este porcentaje no podrá ser vendido sin la aprobación del fideicomiso que usted crea». Asentí, sintiendo algo parecido a orgullo y tristeza mezclados. «¿Y mi hija?» «Recibirá una renta mensual suficiente para vivir bien», respondió él, «pero no tendrá control sobre las decisiones del hospital ni de las propiedades en renta. Es justo», dije, «que aprenda a vivir con lo que se gana y con lo que respeta, porque el dinero sin respeto solo sirve para comprar más desprecio». 2 semanas después del accidente, el teléfono sonó a media mañana. Era el doctor Ramiro. «Doña Magda, ¿cómo sigue despacio?» «Pero aquí estoy», respondí. «Necesitamos que venga al hospital la próxima semana. Junta del Consejo. Hay decisiones importantes sobre la expansión de urgencias. Y sería bueno que se dejaran de secretos». Su última frase quedó flotando. «¿Se refiere a Lucía?» «Me refiero a que nadie debería morir, o casi morir, sin que su familia sepa quién fue realmente». Acepté, no solo por el hospital, también por mí. Estaba cansada de esconderme detrás de la caja de la miscelánea mientras otros usaban mi esfuerzo como telón de fondo para sus vidas importantes. 3 días antes de esa junta, finalmente Lucía apareció. Llegó en un auto elegante, con lentes oscuros y ropa impecable. El olor a perfume caro entró antes que ella. Abrió la puerta sin tocar, como si todavía viviera ahí. «Mamá», dijo con un tono entre culpa y prisa. «Por fin pude venir». La miré despacio, de pies a cabeza. Era mi hija, pero también era una desconocida. Se acercó y me abrazó rápido, cuidando de no mancharse con el delantal viejo que aún llevaba puesto. «¿Te ves?» «Mejor», comentó. «Me veo viva», respondí, que ya es ganancia. Se sentó frente a mí, sacó el celular, lo puso boca abajo sobre la mesa. Mala costumbre de quien siempre espera algo más importante. «Perdón por no venir antes», dijo. «De verdad ha sido una locura. El trabajo, la familia de Andrés, compromisos, ya sabes cómo es». «Yo no sé, hija», contesté. «A mí nunca me invitaste a esa parte de tu vida». Lucía frunció el ceño, incómoda. «No exageres, mamá. Siempre estás tan sensible. Lo importante es que ya estás bien». Sentí la punzada de esa frase. Lo importante es que ya estás bien, como si lo grave fuera solo el susto físico y no el abandono. «¿Te dijo algo el doctor cuando llamó?», pregunté mirándola fijo. Lucía apartó la mirada. «Solo que estabas mal, pero también dijo que ellos se encargaban. Y estaba todo lo de la fiesta de mi suegra. Tú sabes cómo se pone, si uno se va temprano. Además, al final no te moriste». El «al final no te moriste» cayó como piedra. Respiré hondo. «Lucía,
¿Alguna vez te has preguntado quién paga cuando te enfermas, cuando te has quedado sin dinero, cuando necesitas algo urgente? Ella se encogió de hombros. Pues tú, mamá, siempre has sido, pues, generosa. Pero tampoco es que tengas tanto. Vives aquí con la tiendita. Ahí estaba, la raíz de todo. Para ella, yo era solo la señora de la tienda. Una viuda con olor a suavizante barato y manos partidas, útil pero prescindible. Me limpié las manos en el mandil y la miré de frente. Lucía, la próxima semana voy a tener una junta muy importante en el hospital. Me gustaría que vinieras conmigo. Contigo al hospital, se sorprendió. ¿Para qué? Para que escuches algo que debiste saber hace mucho tiempo. Algo sobre quién soy y quién no soy. Ella soltó una risita nerviosa. Ay, mamá, no me salgas con que te van a operar otra vez. Ya bastante susto me diste. No, esta vez no seré yo la que esté en la camilla. Seremos otros frente a una mesa, hablando de decisiones. Lucía me miró como si intentara descifrar algo que no encajaba. Está bien, dijo al fin. Si eso te hace feliz, voy. Pero solo un rato. Luego tengo comida con Andrés y sus papás. Claro, siempre había algo después. Siempre había alguien más importante después. Sonreí, pero por dentro algo se acomodó. Ya no me dolía igual, porque sabía que muy pronto el después no sería una fiesta. Sería la verdad. El día de la junta me puse mi mejor blusa, esa que compré hace años y casi nunca usé, porque ¿para qué arreglarse tanto si solo voy a la tienda? Me miré al espejo. El reflejo seguía siendo de una mujer sencilla, pero en sus ojos había algo diferente: decisión. Lucía llegó tarde como siempre. El tráfico, mamá, una locura, dijo, dándole un sorbo a su café para llevar. La miré con calma. Vamos, no quiero llegar retrasada a mi propia junta. ¿Tu junta?, repitió confundida. ¿Tú? Entramos al hospital. El mismo donde me llevaron casi inconsciente, el mismo donde ella dijo, avíseme después. Ramiro nos vio llegar y se acercó de inmediato. Buenos días, señora Herrera, saludó con respeto. Y usted debe ser la licenciada Lucía Villalobos, ¿verdad, Lucía? Sonrió automática, extendiendo la mano. Sí, mucho gusto, doctor. Soy la hija de la señora. Lo sé, respondió él. Pase, por favor. El consejo la estaba esperando. Lucía frunció el ceño. ¿El consejo? ¿Esperando a mamá? La llevé conmigo paso a paso hasta la sala de juntas del tercer piso. Una puerta de madera oscura, un letrero discreto, Consejo Administrativo, Hospital San Gabriel. Ramiro abrió la puerta. Dentro varios hombres y mujeres de traje se pusieron de pie al verme entrar. Buenos días, doña Magdalena, dijeron casi al unísono. Lucía se quedó paralizada. Miró a los doctores, a los directivos, al abogado Rosales, sentado al fondo. Y luego me miró a mí. Mamá, ¿qué está pasando? Yo respiré hondo, sentí las costuras del pecho tensarse y supe que había llegado el momento en que mi hija iba por fin a descubrir quién es realmente su madre. La sala estaba en silencio, pero no un silencio vacío, era un silencio expectante, tenso como el aire antes de una tormenta fuerte. Lucía se quedó de pie todavía, con la bolsa colgando del brazo y el café frío entre los dedos. Miró a todos, luego a mí, incrédula, como si yo hubiera entrado en un mundo al que ella no tenía mapa. Yo tomé asiento en la cabecera de la mesa. Un gesto pequeño pero simbólico. Los directivos hicieron lo mismo. Lucía no se movió. Lucía le indiqué con la mano, siéntate a mi lado. Ella obedeció lentamente, como si sus piernas no respondieran del todo. Ramiro abrió la carpeta de documentos. Daremos inicio a la junta.
Tal como establece el reglamento, necesitamos la aprobación de la presidenta del consejo, dijo mirando hacia mí. Lucía me volteó a ver rápido. ¿Presidenta? ¿Tú de qué están hablando? Yo respiré profundo. Sentí mis costillas moverse con un leve dolor, que aún recordaba el accidente, y respondí: Lucía, soy la accionista mayoritaria de este hospital, desde hace 20 años. El café resbaló de la mano de mi hija, cayendo sobre la mesa. El sonido fue un golpe seco, casi simbólico. Ella abrió la boca sin que saliera palabra alguna. No, mamá, eso no puede ser. Tú tienes una tienda. Tú no, balbuceó. Yo también invertí, dije con calma. Mientras tú creías que solo vendía pan y refrescos, yo compraba acciones, propiedades, departamentos, todo con el dinero del negocio que levanté sola con mis manos. Los directivos asintieron confirmando. Su madre no solo es propietaria licenciada, agregó Ramiro, también financió la ampliación de pediatría hace 5 años y la remodelación de urgencias. Nadie aquí desconoce su nombre. Lucía bajó la mirada como si esa verdad fuera demasiado luminosa para sostenerla de frente. ¿Y por qué nunca me lo dijiste?, murmuró con voz rota. La pregunta que había esperado toda la vida escuchar. Me quedé en silencio algunos segundos, no para dramatizar, sino porque la respuesta merecía cuidado. Porque quise que aprendieras a amar a tu madre por lo que es, no por lo que tiene. Lucía tragó saliva. Sus ojos se enrojecieron. Y lo logré, pregunté. ¿O te alejaste porque pensaste que yo era poca cosa? Ella se llevó las manos a la cara. No sabía, susurró entre lágrimas. Eso es lo que duele, respondí. Que no te importara saber. El consejo continuó con los informes, números, presupuestos, propuestas. Yo firmé documentos, pregunté detalles, autoricé partidas. Lucía observaba en silencio como quien ve a su madre por primera vez sin la sombra del prejuicio. Hubo un momento mientras hablaba con Rosales sobre una clínica nueva para atención a mujeres sin recursos, en que Lucía dejó escapar un susurro casi inaudible. No sabía que eras así. Volteé. Así como tan grande. No respondí. No había nada que agregar. Tras la junta, los directivos salieron y quedamos solo nosotras y el doctor Ramiro. La sala parecía más grande, más fría. Lucía me miró con los ojos húmedos. Mamá, ¿por qué nunca me contaste nada? Podríamos haber vivido mejor. Yo no tenía que haber pasado vergüenza por la tienda. Una punzada atravesó mi pecho, no física, sino emocional. ¿Vergüenza?, pregunté despacio. ¿De qué? ¿De mis manos gastadas? ¿De mi delantal? ¿De ser mujer que trabajó en lugar de esperar a que la vida le regalara algo? Lucía guardó silencio. Me levanté despacio apoyándome en la mesa. Lucía, el dinero no era el secreto. El secreto era que yo valía más de lo que tú creías. Ella empezó a llorar. No un llanto escandaloso. Era ese llanto que sale cuando el alma entiende algo demasiado tarde. Ramiro se retiró discretamente dejándonos solas. Lucía se acercó y tomó mi mano con torpeza, como si no supiera si yo se la daría. Perdóname. El perdón se gana, hija, respondí con voz suave. No se pide solo con palabras. Ella sollozó. Dime qué hacer. Acompañarme. Estar. No cuando sea cómodo, sino cuando sea necesario. La miré directamente sin dureza, pero sin esconder verdad. El día que estuve entre la vida y la muerte, elegiste una fiesta. Yo no te juzgo, pero tampoco lo olvido. Lucía bajó la cabeza. ¿Me equivoqué? Todos nos equivocamos, dije. Lo importante es lo que hacemos después. Vi en sus ojos algo que no veía desde que tenía 10 años la niña que me ofrecía dibujos
a cambio de un beso. Me abrazó, esta vez sin miedo a mi ropa sin prisa. Lloró en mi hombro como si el tiempo retrocediera. Yo cerré los ojos. No era pleno perdón, era el inicio de un puente. Salimos del hospital juntas. El sol golpeaba fuerte, calentando la piel y el alma. Frente a nosotras, la ciudad se movía indiferente, coches y gente pasando como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Lucía caminó lento tratando de procesar. ¿Y ahora qué preguntó? Ahora vivo, respondí, de verdad, a mi manera. Ella asintió. ¿Puedo ayudarte? Sí, dije. Puedes empezar con algo simple. Lucía tomó aire esperando instrucciones. Acompáñame hoy a casa, no como favor, como hija. Ella sonrió con lágrimas. Claro, mamá, no tengo ningún compromiso más importante. Un pequeño triunfo, un hilo en el tejido roto. Esa tarde cociné chocolate caliente como en los viejos tiempos. Lucía se sentó en la mesa, miró las paredes, las fotos, el olor a tienda. Y por primera vez en muchos años no pareció avergonzarse. ¿Puedo ayudarte a cerrar un rato la tienda?, preguntó. Casi me reí. Claro, aunque hoy no abriremos para vender. No, hoy quiero descansar y quiero que hablemos. Las cuentas pueden esperar, las madres no. Nos quedamos conversando hasta que cayó la noche. No todo fue solucionado, no todo fue perdonado. Pero por primera vez Lucía me miró como mujer, no solo como proveedora. Esa noche, mientras ella dormía en el cuarto, que un día fue suyo, pensé en Julián. Pensé en mi corazón cosido y mi herida invisible, y entendí que sobrevivir no siempre es volver a lo de antes. A veces sobrevivir es empezar otra vida. La vida en la que ya no soy invisible. La vida en la que mi hija tendrá que decidir si camina a mi lado o si vuelve a perderse. Y muy pronto llegaría la prueba. El día en que ella más me necesitaría. El día en que la historia daría la vuelta completa. Pero esa es otra parte, la más difícil, la más humana. El tiempo pasó no mucho, apenas unos meses, lo suficiente para que las heridas se cerraran en la piel, pero el alma todavía aprendía a cicatrizar. Lucía venía a visitarme más seguido, a veces con flores, otras con silencios tímidos que decían más que las palabras. Empezaba a acompañarme a consultas del hospital, a preguntar sobre mi salud, a ayudar en la tienda. Yo la observaba con cautela, como quien cuida un brote recién nacido frágil, pero con posibilidad de convertirse en árbol. Una tarde, mientras acomodábamos galletas en el estante, mi hija se quedó mirando la caja registradora. Nunca imaginé que detrás de estas monedas hubiera tanto, dijo. El valor no siempre está donde brilla, respondí. A veces está donde nadie mira. Ella sonrió con nostalgia. ¿Crees que aún pueda aprender a ser mejor hija? Creer no basta, Lucía. Hay que hacer. Y lo hizo, paso a paso. No de golpe, no de un día para otro, pero lo hizo. Me acompañó a terapias. Me llevaba a ver el avance en el hospital, incluso propuso administrar parte del fideicomiso para aprender. Yo acepté, con condiciones. Un día, sin embargo, el destino golpeó de vuelta. No contra mí, sino contra ella. Lucía llegó llorando, con el rímel corrido y el corazón roto entre las manos. Mamá, Andrés, su voz se quebró. Me engañó. Sentí un frío súbito en el pecho, no de infarto, sino de reconocimiento. Yo sabía ese dolor. La abracé con los mismos brazos que un día sostuvo fiebre, hambre, sueños. Aquí estoy, hija, susurré. Aquí. Ella se derrumbó en mi regazo,
como cuando tenía 5 años y se raspó la rodilla. Perdóname por tantas veces que no estuve contigo. No necesitas pedir perdón por llorar en tu casa, le dije. Una hija siempre puede volver. Sus sollozos eran un río que se llevaba orgullo distancia y años de silencio. Yo no celebré su caída. Una madre no se alegra con el dolor del hijo, pero la vida a veces acomoda lo que el amor no logró ordenar. ¿Puedo quedarme aquí un tiempo?, preguntó con voz pequeña. Todo el tiempo que necesites. Y se quedó. No para ser atendida, sino para aprender. Aprendió a abrir la tienda al amanecer, a tallar pisos, a mover cajas, a escuchar historias de clientes. Aprendió que el dinero no nace en cuentas bancarias, sino en manos que trabajan. Una noche, mientras guardábamos la caja, me miró fijo. Ahora entiendo. Tú no me necesitabas rica, me necesitabas presente. Yo quise responder con frases largas, pero solo dije, gracias por entenderlo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Lucía encontró trabajo nuevo. Algo modesto, administrativo, pero suyo. Ganado con esfuerzo propio. Sin apellido Villalobos, sin favores. Ella llegó ese día con una caja pequeña entre las manos. Mamá, esto es para ti. La abrí. Era una foto enmarcada de nosotras tomada hace 2 semanas, frente a la tienda, riendo con el cabello al viento. Abajo, con su letra, escribió: para la mujer más fuerte que conozco. Gracias por no soltarme cuando yo sí lo hice. Mis ojos se llenaron de nubes. No tienes por qué regalarme nada, hija. Lo sé, pero quiero hacerlo, porque ahora entiendo quién eres. Y lo dijo sin envidia, sin vergüenza, sin obligación. Lo dijo con amor. Un domingo volví al hospital para una reunión final sobre el programa comunitario para mujeres trabajadoras que yo había impulsado. Lucía me acompañó vestida sencilla, sin maquillaje exagerado, sin joyas que solo brillan por fuera. Cuando entramos a la sala, los directivos se levantaron para saludarme como siempre. Esta vez, Lucía estrechó cada mano con orgullo, no con sorpresa. El doctor Ramiro se acercó con una sonrisa discreta. Me alegra verlas juntas. Las familias también se curan, doctor, respondí. La presentación fue emotiva. Hablamos del fondo de apoyo, de las becas, de los talleres. Lucía expuso un informe con seguridad. Nadie habría imaginado que meses antes ni siquiera sabía quién era su madre frente a esa mesa. Cuando salimos, el sol de mediodía caía brillante sobre el estacionamiento. Lucía tomó mi brazo. Mamá, tú ya me perdonaste. Miré el cielo un momento como si las palabras necesitaran luz. No del todo, dije con honestidad. El perdón no es borrar el recuerdo, es caminar con él sin que duela. Lucía asintió comprendiéndolo por primera vez. ¿Y estamos caminando? Sí, sonreí. Y esta vez juntas. Esa noche cenamos en casa panes calientitos y chocolate espeso como cuando era niña. Lucía rió por algo que yo dije, y el sonido llenó la casa como antes. Yo pensé en Julián, en mi miscelánea, en el corazón que casi se apagó, en la hija que casi perdí, y agradecí seguir aquí. No para ser invisible, sino para ser vista, para amar sin desaparecer, para ser madre sin borrar a la mujer. Me levanté y tomé su mano sobre la mesa. Lucía, ella me miró. ¿Qué pasó, mamá? Nunca quise que me admiraras por mi dinero. Solo quería que me amaras con el mismo corazón con el que yo te amé. Lucía apretó mis dedos con ternura. Ahora lo sé, y aunque me tarde, quiero aprender a amarte como mereces. El futuro no estaba resuelto, no era cuento rosa, pero era real. Y a veces lo real es más hermoso que lo perfecto. Tal vez tengas a alguien a quien amas,
y que no lo sabe. Tal vez tú también fuiste invisible en silencio. O tal vez eres hijo o hija y hay una llamada que aún estás a tiempo de hacer. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué parte de esta historia tocó tu corazón. Si quieres más relatos, así historias que sanan, duelen y abrazan, suscríbete y comparte. Aquí siempre habrá un lugar para ti.